Qué alegría poder celebrar juntos nuestra fe, nuestra adoración al Señor, bendecir el nombre de Dios. Es una libertad, una expresión maravillosa de nuestra fe que nada ni nadie nos lo puede quitar. Ni las circunstancias que estamos viviendo, ni las situaciones que estamos sufriendo nos quita el gozo. De hecho, la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, que podamos mantener ese espíritu vivo, avivado en medio de las circunstancias, por difíciles que sean, sabiendo que el Señor está a nuestro lado y no debemos temer. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos las familias que están conectadas en este momento a través de Facebook, a través de YouTube. Un saludo especial. Dios les bendiga. Sabemos que detrás de cada dispositivo, de cada conexión, hay 3, 4 personas por familia y nos alegra poderles saludar en esta noche de fe. Esta es una noche especial en la que decidimos creer, en el que decidimos unirnos y ponernos de acuerdo por un milagro, una manifestación de parte de nuestro Dios. Pero sabemos de que la fe necesita ser impulsada por algo maravilloso. Esta semana en las redes fue una locura y el jueves hicimos un discipulado especial enfocado en ese pelo milagroso que recorrió todas las redes y la gente buscando un pelo para proteger sus vidas. Pero usted y yo sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como hablábamos, esto no se trata de fetiches, de amuletos, de agüeros. Eso parecía, como hablábamos con mi esposa el jueves, la ignorancia de la palabra lleva a que la gente busque creer en cualquier cosa y no en lo sencillo que es la oración y no en lo sencillo que es la palabra de Dios. Pero en esta noche estamos aquí para creer en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí está el Señor en medio de ellos. Y el Espíritu de Dios está aquí en nuestra casa, está allí contigo, está allí aún. Dios es tan poderoso que gente que después ve estos videos, estas grabaciones, entra en esa atmósfera de bendición y es tocado por Dios, y Dios también les bendice de una manera poderosa. Así que, mi amado hermano, en esta noche vamos a honrar a Dios con su palabra y vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga esa palabra a nuestro corazón y que ella germine en fe. Ahí donde está, yo te invito a que por un momento cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, en esta noche tengo una necesidad en mi corazón. Necesito que me hables. Necesito escuchar tu voz en este tiempo. Necesito levantarme en el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Usa esta palabra para mi vida. Amén y amén. Creemos en el poder de la palabra del Señor. Yo quiero hoy hacer una reflexión especial con tema al propósito que le estamos dando a esta pandemia en nuestra vida. Estuvimos meditando con respecto a una conferencia que está hablando de la iglesia después de la pandemia. ¿Cuántos hábitos no estamos cambiando en nuestra vida durante estos días de pandemia y los que restan? No sabemos después del 27 qué suceda. Algunos, por lo menos jóvenes, estudiantes mayores de 60, 70, seguirán en cuarentena. No sabemos las regulaciones, los cambios, pero la vida no se va a volver normal del 27, sino que vamos a seguir bajo ciertas restricciones. Pero el asunto es que estamos viendo todo esto que ha alterado nuestros hábitos, ha alterado quizás nuestras costumbres. Hablamos de cosas tan sencillas y cotidianas de la vida, lo hablamos en el discipulado. Por ejemplo, el bañarse, el cambiarse, el cumplir horarios de trabajo, el tener una vida organizada como cuando no teníamos esta situación. Pero todo esto ha generado un desorden, digámoslo así, en la vida de muchos. Otros han tenido que seguir sus vidas laborales común y corriente, pero hablo de los que de una u otra manera modificó el estilo de vida, todo lo que estamos viviendo. Pero qué tremendo cuando pensamos en las implicaciones espirituales que esto va a reflejar en nuestra vida. Que después de la pandemia queremos ver cómo vamos a salir de esta crisis, cómo vamos a atravesar este valle de sombras, desierto, cómo vamos a salir de nuevo a nuestra vida normal, sea progresiva, sea parcial, como sea. Cómo vamos a enfrentar cuando ya todo esté de pronto saliendo. Quisiera ir a la Biblia en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1.
dice la palabra del Señor. Quiero leer 5 versículos y meditar algo con respecto a ellos. Primera de Samuel, capítulo 22:1. Este texto lo hablamos hace un mes, cuando inició la pandemia, hablando de David, cómo le cambió la vida, pero aún así mantuvo su espíritu de alabanza y gozo. Dice la escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jareb. Hace más o menos un mes, cuando empezó esta pandemia, Dios nos daba aquella palabra del Salmo 34. Alabaré a Jehová todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquel salmo que David escribió justo cuando salía de huir de Saúl y se iba por salvar su vida, huía y se metía en lo que acabamos de leer en las cuevas de Adulam. Y meditábamos cómo, a pesar de que su vida cambió de un momento a otro, él mantuvo su alabanza. Y dice: alabaré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero en esta noche no me quiero enfocar en David y en lo que representó este cambio brusco en su vida, que pasó de una mesa real, de una mesa del palacio, a cuevas en el desierto. Un cambio brusco, un cambio de condiciones fuertes. Sabemos la vida en el desierto, sabemos que es vivir en cuevas, en la intemperie, después de estar en el palacio. Pero hoy me quiero enfocar es el propósito de ese Adulam. Hoy me quiero enfocar en el propósito que Dios le dio a David y en la vida de David, este Adulam. Y quiero que repita conmigo: Adulam. Adulam significa en el hebreo lugar cerrado, un encierro. Y a esa cueva fue en la que se refugió David, en el lugar cerrado, en el Adulam. Pero ¿qué sucedió en ese Adulam? A nadie le gusta encerrarse, a nadie le gusta que lo encierren, a nadie viene el peligro de la depresión, de la tristeza, queremos la libertad, salir. Pero David está protegiendo su vida y está huyendo, y le toca entrar en estas cuevas, en Adulam. Quiero que miremos el versículo 1 nuevamente, y quiero que pueda mirar algunos detalles que son bien especiales. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice el 2: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Hoy quiero enfocarme en el lugar encerrado, cómo Dios lo usó en la vida de estos hombres para transformarlos. Que estos días de pandemia, que estos días de encierro, que estos días que nos falte por seguir en esta circunstancia, tomen un propósito. No de formar nuestra vida espiritual, no de que cambiemos nuestros hábitos, dejemos nuestras disciplinas espirituales como el orar, leer la Biblia, el mantenernos avivados. Es importante este tiempo. No que estés usando esta pandemia, este encierro en tu casa para hacer lo contrario. David estaba encerrado con 400 hombres con características que no nos gustaría compartir. Llevamos más de un mes compartiendo con familias bastante tiempo y se hace difícil la convivencia, la tolerancia. Y cuando agregamos estas características de afligido, endeudado y amargura, empezamos a ver que son elementos que complican la convivencia. Convivir con un amargado, convivir con un afligido, convivir con una persona preocupada, estresada por las deudas. Esto complica la convivencia. Pero qué tremendo que en ese Adulam, en ese lugar cerrado, David haya que hay un propósito divino.
que esto no es para muerte, que esto no es para depresión, esto no es para derrota, y por eso escribe allí este Salmo 34 diciendo: alabaré al Señor, su alabanza estará de continuo en mi boca. Los que miraron a él no fueron avergonzados, sino fueron alumbrados. Y escribe un salmo de victoria en medio de su crisis y cómo contagia e inspira a estos 400 hombres. Pero quiero hacer un contraste bien interesante de este Adulam, de este lugar cerrado, que para nosotros este Adulam puede ser nuestra casa. Este Adulam puede ser este tiempo que estamos pasando. Este Adulam puede ser una oportunidad. A veces en la vida pasamos situaciones así. Yo he tenido que pasar varias veces por Adulam, momentos en que como que nos encerramos, como que dejamos de vivir como las cosas sucedían normalmente, y entramos como en unas olas con Dios. Lugar cerrado significa Adulam. Y quiero meditar en esta noche que esto que estamos viviendo se convierta en una oportunidad de un lugar cerrado con Jesús. Quiero mirar el versículo 3, dice la escritura, que se fue David y dijo al rey de Moab que sus padres y su madre estuviesen con él mientras a ver qué pasaba. Pero quiero que preste mucha atención al versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, es decir, a sus padres, y habitaron con él todo el tiempo. Escuche bien, que David estuvo en el lugar fuerte. Una cueva en la Biblia viene a tomar una característica de fortaleza o de lugar fuerte. Cómo este Adulam se convirtió en un lugar en el que David experimentó formados en este Adulam. Y cómo estos hombres son transformados para bendición en este encierro, en este lugar cerrado. Recuerde que Adulam es lugar cerrado. Entonces, cómo este lugar cerrado se convierte en una oportunidad para más de 400 hombres, después fueron 600, donde ellos son formados, levantados y salen a victoria de ese lugar fuerte. Que esta pandemia no sea que nos hace débiles, que nos debilita espiritualmente, que nos volvemos perezosos, que nos volvemos incrédulos, que nos volvemos desordenados espiritualmente, que le abres el corazón al pecado mientras estás conectado. Sabe, creció un 60-70% el consumo de internet en los hogares, pero sabemos que no todo el internet está dirigido a la edificación de la persona, al adquirir conocimiento, sabiduría. Mucha gente lo está invirtiendo en el ocio, en la pereza. Pero haz de este lugar encerrado, haz de este Adulam, haz de este tiempo una fortaleza en tu vida. Que sea un lugar fuerte. La pregunta es, ¿qué sucedió en esa cueva para que 400 hombres endeudados, afligidos y amargados se volvieran y se convirtieran los valientes de David, como lo vamos a ver ahorita? Hombres de guerra, hombres valientes de conquista, hombres que fueron realmente protagonistas del reino de Dios. Pero ¿cómo sucedió eso? Si estaban en una cueva, pero esa cueva se llamó lugar fuerte. Adulam, lugar cerrado. Las claves empiezan a revelarse en el versículo 5. ¿Qué sucedió en esta cueva? Dice ahí, pero el profeta Gad dijo a David. Entonces déjeme explicarle dos personajes que están en esta cueva. En medio de afligidos, amargados y endeudados, hay dos figuras que ya están ahí metidos en la cueva con ellos. Un profeta llamado Gad y un rey llamado David. Y estas son dos figuras ungidas en el Antiguo Testamento. Estas dos figuras, recuerda que en el Antiguo Testamento solo 3 personas recibían la manifestación del Espíritu Santo: reyes, profetas y sacerdotes. Y en este cueva Adulam ya hay un rey llamado David, ungido por Samuel para ser rey, pero hay un profeta llamado Gad. Hay un profeta con él. Hay estas dos figuras y faltaría una, la del sacerdote. Quiero que me acompañe ahí mismo en 1 Samuel capítulo 22, el versículo 19. Dice que Saúl, con ese desespero por matar a David, entró a un pueblo llamado Nob, y dice la escritura, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, escuche bien, hirió a filo de espada hacia hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Realmente estaba loco Saúl. Entró a un pueblo de sacerdotes y acabó con todo. Pero dice allí, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó
¿Tras de quién? David. Es decir, en este Adulam se combinan tres funciones, tres roles: un rey, un profeta y un sacerdote, en un lugar cerrado, en un lugar, una cueva, y se convierte en la fortaleza, donde estos hombres se convertirían y se transformarían en valientes de David. Ahora, en este Nuevo Testamento tenemos un llamado, tenemos una figura que encierra a los tres en uno. Tenemos uno que es Rey de Reyes, Señor de Señores, uno que es profeta por el que predicó el Evangelio, y uno que es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Los tres roles están en el mismo Cristo Jesús. En Jesucristo tenemos al Rey, al profeta y al sacerdote, y no Rey de Reyes, y no profeta, sino el que de donde viene la fuente, la palabra misma. Y no un sacerdote cualquiera, sino el sumo que entró a los cielos. Es decir, el llamado en esta noche es a hacer de esta pandemia, de este tiempo, el Adulam de tu vida, el Adulam del 2020, el Adulam del lugar encerrado, el lugar donde dijiste, sí, me encerré con la cuarentena, pero no para ver la crisis, no para verme en depresión, en tristeza, en estrés, en amargura, en pleito, en familiar, no, sino que digas, entré al lugar fuerte con Cristo Jesús, y de ahí salí bendecido, y que puedas decir, salí de esta pandemia en victoria, salí en esta pandemia diferente, transformado, no desordenado, no con una vida espiritual desordenada, vacía, amargada, sino si Dios te metió en un Adulam, siendo un afligido, un amargado, un endeudado, es porque Él no quiere que salgas igual, quiere que salgas diferente, quiere que salgas ungido, y te metió con un rey, profeta y sacerdote para que esa función ministerial en ti produzca un cambio y una bendición. Ese es el propósito de este Adulam. Haz de este tiempo el Adulam del 2020. Haz de este tiempo un Adulam